¿Alguna vez te pusiste a pensar en lo raro que se juega el fútbol hoy? Un arquero recibe la pelota dentro del área, lo presionan dos delanteros. En vez de reventarla, amaga y sale jugando como si fuera un enganche. Hay un gol, pero nadie festeja del todo, porque hay un tipo encerrado en una oficina mirando 20 cámaras para decidir si un botín estaba adelantado 5 centímetros. Y mientras discutimos eso, el próximo mundial tendrá 48 selecciones y más de 100 partidos. Parece normal, pero si lo pensás 2 segundos, es rarísimo. Porque el fútbol no siempre fue así. Hubo una época donde no existían los cambios. Si te rompías la pierna en el minuto 5, tu equipo jugaba todo el partido con uno menos. Hubo mundiales donde viajar un mes entero en barco no te garantizaba jugar más de 90 minutos. Había torneos atravesados por guerras, dictaduras, propaganda política y crisis televisivas. Y lo más interesante de todo es esto. Las reglas que hoy definen cómo se juega el fútbol no nacieron solamente para mejorar el deporte. Nacieron para responder al mundo que existía afuera de la cancha. Porque la Copa del Mundo nunca ocurrió en una burbuja. Y quizás ahí está el verdadero secreto de este deporte. Que cada vez que el planeta cambió, el fútbol cambió con él. Hoy, en Entre Líneas, vamos a recorrer la historia de los mundiales para entender cómo guerras, televisión, política, dinero y tecnología transformaron para siempre la forma de jugar, mirar y consumir fútbol. Porque la pelota siempre rueda hacia donde el mundo se mueve. Imagínate este escenario. Te fracturan el tobillo en el minuto 5 del primer partido del mundial. No hay cambios. Tu equipo tiene que jugar los 85 minutos restantes con 10 hombres. Así de crudo era el fútbol en los primeros mundiales, que tan distinto era el de hoy. Según lo que podemos ver, era un juego más lento, caótico y cargado de violencia. Las pelotas parecían piedras mojadas. Las camisetas pesaban 1 kilo bajo la lluvia. Y las patadas, las patadas era prácticamente un recurso táctico. Pero incluso en ese fútbol primitivo, el juego ya estaba cambiando. En 1925 se modificó una de las reglas más importantes de la historia, el offside. Hasta entonces hacían falta 3 defensores para habilitar un atacante. La FIFA lo redujo a 2. Y el efecto fue inmediato. Comenzaron a haber más espacios y esto aumentó la cantidad de goles. Los entrenadores tuvieron que inventar nuevos sistemas defensivos para sobrevivir. El fútbol moderno empezaba a nacer casi por accidente. Y mientras el deporte intentaba organizarse, el mundo también entraba en una etapa turbulenta. Los mundiales de 1934 y 1938 se jugaron bajo un formato brutal. Eliminación directa desde el primer partido. Perdés y te vas. Porque el mundial todavía no era una fiesta global. Era una competencia exclusiva, agresiva y profundamente política. En Italia 1934, el dictador Benito Mussolini entendió antes que todos: el fútbol podía funcionar como propaganda nacional. Y un torneo corto era mucho más fácil de controlar. Al jugarse menos partidos, se corrían menos riesgos de que surgieran imprevistos. 4 años después, el Mundial de Francia 1938 recibió el golpe definitivo de una Europa que se acercaba a la guerra. Austria, una de las mejores selecciones del planeta, desapareció del torneo después de ser anexada por la Alemania nazi. El famoso Wunder Team dejó de existir. Sus jugadores fueron absorbidos por el régimen alemán y obligados a jugar con esa camiseta. El fútbol ya no reflejaba solamente rivalidades deportivas. Ahora reflejaba el estado del planeta. Y esa primera era terminó en Brasil 1950. Un mundial improvisado,
golpeado todavía por la Segunda Guerra Mundial, con apenas 13 selecciones y un formato extrañísimo de grupos finales. Pero también un mundial que nos dejó una imagen eterna. Un estadio con 200.000 personas en silencio. Obdulio Varela caminando lentamente con la pelota bajo el brazo. Y un país entero descubriendo que el fútbol podía generar algo más poderoso que la alegría. Podía generar trauma colectivo. Para los años 50 y 60 el Mundial encontró una estructura más reconocible. 16 equipos con una fase de grupos donde los primeros 2 puestos clasificaban a los cuartos de final. El torneo empezaba a parecerse un poquito más a lo que conocemos hoy. Pero había un problema. El reglamento disciplinario era un desastre. Las sanciones dependían casi completamente de los gestos del árbitro. No existían tarjetas, ni tampoco una seña universal. Y eso terminó de explotar en Inglaterra en 1966. Argentina enfrentaba al local en cuarto de final cuando Antonio Ratín fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreiley. La explicación fue absurda. Violencia de mirada. La realidad era más simple. Ninguno podía entender lo que el otro decía. Ratín pidió un intérprete y el árbitro quería que saliera. El partido estuvo frenado más de 10 minutos. En el medio del caos, el capitán argentino se sentó sobre la alfombra roja reservada para la reina Isabel y estrujó un banderín británico del córner. Y sí, el Mundial no solo daba origen a la rivalidad entre Argentina e Inglaterra, sino que acababa de descubrir que quizás necesitaba mejores formas de comunicación. Según cuenta la historia, ese mismo día Ken Aston, jefe arbitral de la FIFA, frenó su auto en un semáforo de Londres y tuvo una idea: amarillo para advertir, rojo para detener. Y así nacieron las tarjetas. Pero si llegaste hasta acá, te quiero agradecer enormemente. Esto es un video de 17 minutos que me cuesta hacerlo semanas. Así que si bancás el contenido, si te gusta, suscríbete, dale like y comentá que es gratis y a mí me ayuda una banda. ¡Dejá de poner publicidad, la puta que te parió! Bueno, le hacemos caso al Tano. La revolución más grande llegó 4 años después. México 1970. Y el primer mundial transmitido masivamente a color vía satélite. Y ahí cambió todo. Porque el fútbol dejó de ser solamente un deporte de estadio. Ahora era televisión global. Ahora Pelé no solo era un gran jugador, era la cara del espectáculo. Y claro, romperle las piernas a Pelé frente a millones de personas ya no era un gran negocio. Después de los golpes salvajes que recibió en 1962 y 1966, la FIFA reaccionó. Llegaron las tarjetas y las primeras sustituciones. Por primera vez el reglamento empezó a proteger activamente el show. Porque el fútbol entendió algo fundamental. La televisión no quería solamente partidos, quería estrellas. Durante los años 70 y 80, el mundial se volvió cada vez más grande. Se agregaron más selecciones, por lo que también se jugaron más partidos. También la FIFA eliminó momentáneamente la eliminación directa tradicional e incorporó una segunda fase de grupos. Esto significó más minutos de aire, un aumento de la audiencia y más espacio para las publicidades. Mientras eso pasaba, el contexto político seguía entrando a la cancha. En Alemania 74, el duelo entre Alemania Federal y Alemania Oriental fue mucho más que un partido. Era capitalismo contra comunismo, la Guerra Fría en horario central. Mientras que en Argentina 78, la dictadura militar utilizó el mundial como una gigantesca operación de propaganda internacional. Mientras el país gritaba goles,
A pocos metros del Monumental funcionaba la ESMA, un centro clandestino de detención. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. El fútbol seguía siendo un espejo incómodo del mundo. Pero el gran problema llegó en Italia en 1990. Y llegó por culpa del miedo. El miedo a perder. Miedo al error. Miedo a quedar afuera. Ese mundial tuvo el promedio de gol más bajo de la historia. Los defensores se la pasaban tocando hacia atrás. Los arqueros agarraban la pelota con las manos y hacían tiempo eternamente. Había partidos donde parecía que nadie quería atacar. Italia 90 fue tan especulativo que por momentos parecía un campeonato mundial de pasarle la pelota al arquero. En ese momento la FIFA entró en pánico. Porque la televisión podía tolerar derrotas. Lo que no podía tolerar era el aburrimiento. Entonces llegó Estados Unidos 1994 y el reglamento recibió una patada histórica. Se prohibió que el arquero agarre con la mano un pase deliberado con el pie de un compañero. También se implementaron los 3 puntos por victoria. Además, se flexibilizó el offside favoreciendo al atacante en caso de duda. El mensaje era clarísimo. El fútbol necesitaba velocidad, necesitaba ritmo, necesitaba espectáculo. Porque el mercado no tenía paciencia para partidos donde no pasaba nada. Francia 1998 consolidó el formato que muchos consideran perfecto. 32 selecciones, 8 grupos de 4, equilibrio casi total. Pero afuera de la cancha el mundo estaba entrando en otra era. La globalización aceleró el negocio del fútbol hasta niveles nunca vistos. Los clubes dejaron de ser solamente instituciones deportivas, se transformaron en marcas. Y lentamente, el poder económico se desplazó hacia corporaciones gigantes y petroestados capaces de invertir miles de millones. El fútbol empezó a parecerse menos a un deporte y más a una industria de entretenimiento planetaria. Y en ese contexto apareció el VAR. Después, el fuera de juego semiautomático. Tecnología, sensores, algoritmos. Porque en un deporte donde un gol puede definir contratos multimillonarios, el error arbitral empezó a convertirse en un problema económico. El fútbol buscó precisión absoluta, aunque en el camino perdiera parte de su caos. Qatar 2022 fue probablemente la imagen más extrema de esta nueva era, por lo menos hasta ahora. Un mundial organizado en una ciudad futurista construida en el medio del desierto. Estadios climatizados. Pantallas gigantes. Contenido perfecto para redes sociales. El fútbol convertido en espectáculo global permanente. Y así llegamos al Mundial de 2026. 48 selecciones, 104 partidos. El torneo más grande de la historia. Y si miramos todo lo recorrido, la conclusión parece inevitable. El Mundial nunca cambió solo por razones deportivas. Cambió porque el mundo lo hizo. Cuando el planeta era violento y elitista, el Mundial fue un torneo brutal de supervivencia. Cuando apareció la televisión, el reglamento empezó a proteger el espectáculo. Cuando el dinero global tomó el control, llegaron los algoritmos, la tecnología y la expansión infinita. Por eso el formato de 2026 no es una rareza aislada. Es el reflejo perfecto de nuestra época.
una época obsesionada con el consumo constante. La fase de grupo ya no existe solamente para encontrar a los mejores equipos. Existe para que casi nadie importante quede afuera del negocio. La FIFA ya no piensa únicamente en términos deportivos. Piensa en audiencias, mercados. Piensa en mantener conectado el planeta durante un mes entero. Y quizás por eso este mundial se siente distinto. Porque por primera vez, la Copa del Mundo parece haber cruzado una frontera definitiva. Ya no busca solamente coronar al mejor equipo de fútbol del planeta. Busca convertirse en el evento cultural y de entretenimiento más grande de la Tierra. La pelota sigue rodando, sí, pero ahora rueda más rápido, más lejos, y hacia un lugar donde el fútbol, el espectáculo y el consumo ya parecen imposibles de separar. Pero en el fondo, cuando las luces del gran negocio se apagan y las pantallas se silencian, queda lo único que ninguna corporación va a poder meter en una planilla de Excel: nosotros. El tipo que hereda el ritual con el viejo, la tribuna que se abraza sin conocerse, el fanático que necesite que ruede la pelota para que el mundo, al menos por 90 minutos, tenga sentido. Podrán cambiar las reglas, los formatos y los dueños de la fiesta, pero mientras haya alguien esperando el próximo partido, la esencia va a seguir intacta. Porque el fútbol no se juega en los escritorios, se juega en la memoria. Esto es Entre Líneas, y acá el juego sigue más allá de los 90 minutos.